Sí, bueno, vos has mencionado el marco donde se está desarrollando la actividad de nuestras criaturas. Todo lo que fuera patología invernal es como que se ha visto adelantada casi 40 días a lo que es el pico estacional, que normalmente es la última semana de junio, cuando uno ve el pico estacional de las enfermedades respiratorias. Si bien no es prevalente en este momento lo que es la bronquiolitis para la época mencionada, sí estamos teniendo un adelantamiento de lo que es la virosis por virus influenza, que es la gripe. La gripe en el niño tiene esta particularidad de afectar a las criaturas con diversos tipos de síntomas, o sea, no solamente los respiratorios altos que mencionamos, lo que es nariz, garganta y oído, sino también patología respiratoria baja, como son las bronquitis, las bronquiolitis y las neumonías. Todas esas tipos de localizaciones de las infecciones respiratorias son siempre secundarias a un comienzo por síntomas banales o quizá mínimos del aparato respiratorio, como por ejemplo las secreciones nasales. La fiebre mínima al principio, pero que después, con el correr de los días, va incrementándose hasta realmente llegar a cifras por ahí alarmantes porque superan los 39 grados de temperatura. Entonces, obviamente, eso genera una gran, digamos, alarma dentro de la familia. Bien. Es muy notorio que el cuadro se reparta en todos los componentes familiares, o sea, no solamente los niños, sino también los adultos, o sea, los contactos intrahogareños, casi todos están con algún tipo de síntomas, en mayor o menor grado, pero todos están manifestando algún tipo de afección respiratoria. Bien. Es bueno destacar, Paulo, que venimos de una apertura también de este tipo de afecciones que tuvimos con los síntomas del dengue. Si bien no son del todo compatibles con lo que estamos viendo actualmente, tuvimos muchos casos de dengue, particularmente en nuestra ciudad, y eso, una de las consecuencias a mediano plazo de haber padecido la infección por el virus dengue, es la imposibilidad de generar una inmunidad activa lo suficientemente precoz y rápida como para defenderse de patología invernal como la que estamos viendo en este momento. ¿Por qué? Porque el virus dengue particularmente ataca la formación de todas las fases globulares de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces, como el impacto se ve sobre esas tres generaciones celulares de la sangre, estamos viendo las consecuencias en los niños de no poder responder lo suficientemente rápido ante la invasión de un virus nuevo, estacional, como queramos llamarlo, el virus influenza, el de la gripe. Entonces las posibilidades de defensa las estamos viendo un poquito ralentizadas. Y eso hace que dentro del espectro de patologías que uno va viendo como consecuencia, vemos las neumonías, que normalmente vemos neumonías en esta época, pero no tantas como lo estamos presenciando en este momento. Entonces, Ale, sí. ¿Cuál es el momento en el cual los padres tenemos que tomar la decisión de ir al médico, de acudir al médico? Porque vos decías que comienza con síntomas muy leves, que por ahí hasta son imperceptibles, pero ¿cuál es el quiebre? Es decir, bueno, si tiene mucosidad, lo podemos llevar, pero ¿cuándo es? ¿Cuando comienza el proceso de fiebre? ¿Cuando el dolor de garganta ya es mucho más importante? ¿Cuándo es que debemos visitar al médico? Importante es, por ejemplo, la dificultad respiratoria. Un niño aún con poca fiebre o sin fiebre, pero que está agitado, que respira más de 25, 30 veces por minuto, ese niño tiene que ser visto por el pediatra. Porque obviamente puede estar desencadenando un proceso neumónico o un ataque de asma por frío. Entonces, ese es uno de los parámetros a tener en cuenta. Y después otro de los parámetros, el que más moviliza a la familia, que es la fiebre. Normalmente las temperaturas inferiores a 38,2 grados son temperaturas dentro de todo, van a producir malestar, pero no habla de algo serio en la criatura. Cuando la temperatura de la criatura supera los 38,5 grados centígrados, ahí ya sí entramos en otras posibilidades de interpretación de lo que está ocurriendo en el niño, donde muchas veces la sobreinfección bacteriana
de ese campo que se generó por la infección viral anterior puede acaecer. Y eso normalmente sucede después del tercer o cuarto día de esa fiebre leve. Esa fiebre leve que en vez de resolverse hacia la normalidad, siguió progresando después de 3 días, es muy posible que la criatura tenga una sobreinfección bacteriana por bacterias comunes, pero que ya, por ejemplo, pueden llegar a ser necesarios los tratamientos antibióticos. ¿Qué papel cumple en todo esto el tema de la vacunación antigripal? Digo, limita un poco la acción, no digo que no haya contagios, pero sí los efectos de esos contagios no permiten que sean de gravedad. Sí, obviamente la vacunación antigripal es muy efectiva, hay que aplicarla en los niños de entre los 6 meses y los 2 años de vida. Las personas que ya salieron de esa edad y que han tenido antecedentes de neumonía o internaciones por ataque de asma o patología respiratoria recurrente severa, deben vacunarse una vez por año. Es muy importante las fechas de vacunación, que tienen que ser después de la mitad de mayo, porque el componente antigénico de la vacuna va a generar una inmunidad propia para cada año por las diferencias que hay al cambiar de estación con respecto al componente antigénico de la vacuna. Entonces es muy importante en esta época estar colocándola. No adelantarnos demasiado, por ejemplo, hacerla en febrero, porque en realidad es la vacuna que correspondió al año anterior. Claro. Eso es mundialmente conocido y lo aceptamos los médicos como que en el hemisferio norte sucede la epidemia de gripe, que en el hemisferio sur es coincidente con justamente nuestros inviernos, ¿no? Bien. Entonces es muy importante, pero sí es importante, hay 4 componentes en la vacuna antigripal que se está poniendo actualmente, o sea, 4 tipos llamémosle de cepas virales que dan cubiertas, que son las prevalentes que estamos viendo. Entonces es muy efectiva la vacunación. Con respecto a otra cosa que vos dijiste, Pablo, cómo calefaccionar los ambientes, se nos han venido los fríos intensos precozmente. Yo recomiendo un ambiente sobrecalefaccionado, no es bueno. Un ambiente frío es preferible, voy a decirlo así, a un ambiente sobrecalefaccionado. Casi todos los calefactores que estamos utilizando en nuestra ciudad consumen oxígeno, entonces es propio y muy importante verificar el estado de los calefactores para evitar las intoxicaciones por monóxido de carbono, evitar los que estén con llama expuesta, elementos combustibles como por ejemplo las cortinas, las maderas. Después, tener en cuenta que al mediodía, cuando la temperatura ambiental supera los 11, 12 grados, es bueno apagarlos a los calefactores, ventilar la casa para que, aunque baje la temperatura, baja también el tenor de humedad ambiente y eso favorece el recambio de aire viciado que se ha acumulado durante la combustión de la noche o durante, digamos, los periodos de mucho frío que tenemos todo cerrado. Perfecto. Entonces es muy importante que, aunque baje la temperatura, hacer que se ventile el hogar. Bien. Con respecto a la otra cosa que dijiste en la previa de la nota, el abrigo de los niños. El abrigo tiene que ser suficiente como para que la criatura no sienta el frío. Bien. Obviamente los más críticos son los bebés porque no sabemos cuándo tienen el calor o cuándo tienen frío. Pero podemos intuir que una capa más de ropa que la mamá es suficiente. No sobreabrigar tampoco a las criaturas. Bien, sí, iba a esto porque yo siempre traigo en esto los recuerdos de lo que nos decían a nosotros y nos fastidiaba cuando éramos chicos que nuestra abuela, nuestra madre nos decía, bueno, hay que comer bien, hay que comer con fuerza, comidas con fuerza en esta época del año, hay que abrigarse. Mi abuela siempre decía, un pulovercito de lana es el que más abriga, entonces digo, o abrigate el pecho, que es allí donde se produce la situación. Bueno, la comida, o tomate un jugo de naranjas a la mañana temprano. ¿Estas cosas suman, Ale? Por supuesto que suman. Aparte son los consejos que realmente acompañan la cultura del cuidado. O sea, no es solamente tomar remedios, cuidarnos. Claro. Estas pequeñas cositas sumadas entre sí, una buena alimentación, no descuidar la parte proteica, porque a partir de las proteínas justamente reponemos toda la parte globular, los componentes de la vitamina B, que están fundamentalmente en las carnes, que están en los lácteos.
Entonces, ese componente de la nutrición es fundamental sostenerlo, incrementarlo en esta época del año, no comer solamente calorías vacías. Bien. Después, con respecto a los abrigos de las abuelas, y sí, tienen razón, ¿qué querés que te...? Estamos acá parados gracias a los cuidados, entre otras cosas, que nos han propinado anteriormente. Así es. Pero seguramente encontraremos más soluciones ahí. Evitar la automedicación, eso también es importante. Más allá de poder tomar un analgésico, un antipirético como el ibuprofeno, o el paracetamol, o la dipirona, tener en cuenta que en la segunda toma ya hay que consultar al médico, porque puede haber algo que no esté siendo debidamente diagnosticado y progresar a una neumonía frenada justamente por la medicación sintomática, que se usa mucho también en esta época, ¿no? Los descongestivos nasales, por ejemplo, para la congestión de nariz, la tapadura de nariz, son todos derivados del efedrina, o sea, pueden producir aumento de la frecuencia cardíaca y depresión de la conciencia o una sobreestimulación de la conciencia. Entonces, comportamientos como esos en los bebés casi no se usan los descongestivos de esta característica. Bien. Lo último, porque esto ya es casi a título personal, pero seguramente le va a servir a más de uno. Y de acuerdo a tu respuesta, después paso o no el video en casa. Vamos a ver ahí. Yo planteaba también en la presentación, Ale, esto de la actividad deportiva, ¿no? Porque los chicos van, entrenan, juegan al fútbol a las 6, 7, 8 de la noche, salen todos transpirados, después el enojo que bañate, que no te bañes, que te seca la transpiración, que eso es lo que te hace mal. Digo, los dejamos ir a hacer fútbol a las 6:30, 7 de la tarde con los fríos que hace y después ¿cómo los traemos a casa? Primero, si van a jugar al fútbol a esa hora, a la práctica, al entrenamiento, sí, tienen que ir sanos, o sea, no ir con síntomas, no ir con síntomas frenados, o sea, no ir con, sí, mira, me tomé un ibuprofeno y voy porque tenía fiebre a la mañana y voy. Bien. Ese chico corre mucho riesgo de agarrarse una neumonía en esa situación. Bien. Después, ¿cómo abrigarnos después de la práctica deportiva? En la práctica deportiva el metabolismo se acelera, se triplica la tasa metabólica, por eso bajamos de peso cuando hacemos deporte. Claro. Esas calorías que se queman generan calor y transpiración. Ese sudor que humedece la piel externamente es para los fines de bajar la temperatura. Si estamos, por ejemplo, en el Poli, en Santa Rita, sí, jugando un partidito hasta las 8:30 de la noche, seguramente cuando terminemos la práctica nos vamos a enfriar y muy severamente y de golpe. Entonces, ese es un momento preciso. Sacarse inmediatamente, o sea, la camiseta húmeda, ponerse una camiseta seca, ponerse una textura que puede ser de polar, que es lo mejor que yo he visto actualmente, y sobre esa textura una campera de abrigo o impermeable rompeviento. Bien. Recién ahí dirigirse inmediatamente a la casa, digamos, un lugar techado y cerrado, porque ese momento es justamente cuando las secreciones respiratorias que han estado muy libres durante la práctica deportiva, es cuando se congestionan, se tapan la conducción de aire en la vía respiratoria alta y ahí empiezan las enfermedades. Bueno, los llevo a los consejos para casa. ¿Vos decís que me darán bolilla los chicos o no? Y yo me encargo también, hago lo propio aquí en el consultorio. Seguramente que sí. Sabemos que es así. Ale, para cuando están en una edad donde no le entran balas, sean coherentes. De 10 veces no se enferman 9, pero hay una que se enferma. Y bueno, es así. Ale, como siempre, un gusto conversar contigo sobre estos temas. Bueno, gracias a ustedes y bueno, siempre es bueno ser útil con algunos consejos. Así es. Muchísimas gracias.